Solicito la presencia del arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Quien nos va a presentar la conferencia de París a Coyoacán. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes, empezando ahora sí que el día. Quisiera agradecerle al presidente, a Rodolfo Sánchez, la invitación, y es ahora sí que un gusto el poder estar aquí. Voy a presentarles una serie de 10 proyectos que, como bien decía el presentador, empezaremos en París, donde salen las cigüeñas. Y terminaremos aquí algo más local en Coyoacán. Y algo que siempre me ha interesado es no solo, o, entendiendo la arquitectura como no solamente estar haciendo edificaciones, sino también dedicarle a proyectos mucho más pequeños que puede ser una silla o un vaso, ¿no? Entonces, para mí la arquitectura no es únicamente proyectos arquitectónicos o urbanos, sino van incluso a una escala muchísimo más pequeña. Esta es la primera. Entonces aquí vamos a París. Entonces aquí hay un salón o una feria muy grande del libro. México era el invitado de honor, siguiente, y el gobierno mexicano me invita a diseñar el pabellón de México. Tuve la suerte de poder, a lo mejor pues quito esto, de poder estar el año anterior en la Feria del Libro, donde había otro país que era el invitado de honor, y ver cómo funcionaba. Y entonces ahí pasaron un par de cosas interesantes que vale la pena mencionarles. La primera era que cuando uno veía el pabellón del país y uno veía en la calle toda la parte de difusión, publicaciones y demás, o en las revistas, no había relación entre lo gráfico y el pabellón. Entonces, gracias a eso le propuse al gobierno mexicano de que ya que iba a estar haciendo la parte de arquitectura, que también me dedicara a poder hacer toda la parte gráfica, que era desde la invitación, el catálogo, los anuncios, para que hubiera una similitud o un proyecto integral que lo mostrara. Y el otro que fue muy interesante es en la inauguración del año anterior, el presidente del país ahí estaba, y había tanta gente que el pabellón se empezó a desarmar y pues los de seguridad empezaron a sacar las ametralladoras. El presidente del país estaba bastante tranquilo, seguramente había visto cosas peores en su vida, y pues me parecía que si uno no quiere como arquitecto que lo manden a Siberia, que valdría la pena que el pabellón no se desarmara. Ya llegando al pabellón, lo que teníamos de primera duda era cómo fabricarlo. Vamos a fabricarlo en México y lo llevamos, lo fabricamos allá. Y entonces poco a poco fue, lo más sencillo era fabricarlo allá, y entonces empezamos con fabricación digital. Entonces todos los muebles, que es la mesa, la cortamos de manera digital. Siguiente. La otra mesa, siguiente. Había una mesa también para exposición de libros de artista, siguiente, que van protegidos con un cristal. Y aquí parte de los anuncios en la calle, siguiente. Siguiente, siguiente, donde van a ver ahorita la alfombra del pabellón y los pendones. Siguiente. Aquí en el metro, siguiente. Mira, perfecto. Aquí le hago con la flechita. Entonces, bueno, el pabellón tenía esta alfombra, donde ahí también teníamos el problema de cómo hacer una alfombra de cuadritos de colores. Entonces, una era recortar cuadritos de cada uno de los colores seleccionados y coserlos. Entonces, oye, la gente se va a acabar tropezando. ¿Qué pasa si los pegamos? Y al final lo que encontramos es exactamente igual que la impresora que tienen ustedes en su mesa. Llegaba un rollo de alfombra, lo metíamos al plotter y salía ya con los colores. Y después somos el único pabellón que, por ser el pabellón principal, es el único que puede llegar a 12 metros de altura. Y después este muro, que es un muro donde está todo el trabajo editorial del año en el país, entonces era bastante impresionante, y nos inventamos un lugar donde los editores pudieran vender los derechos de autor de sus libros, y también lugares para sentarse, ¿no? Porque no sé si han estado en estas ferias, pero
nunca dónde sentarse, ¿no? Entonces, y también teníamos este lugar de presentación de libros, donde también los 40 escritores mexicanos que tradujeron sus libros a francés, para que iban a presentar sus libros. Entonces los pusimos, los ordenamos por días, que cada uno tiene un color, y había un fotógrafo que estaba viajando un poco pues, por la República y por el mundo, tomándoles las fotos. Y entonces ahí lo que acabó sucediendo es que se empezó a enfermar. Entonces no pudo acabar de fotografiar a los 40. Entonces, ¿y ahora cómo lo hacemos? Tenemos nada más como a 18 fotografiados. Dijimos, bueno, vamos a tener que hacer un plan B, que nos manden una foto como sea, de la licencia, de la cartilla. La vamos a pixelear todas, para que se vean todas igual de mal, y con eso las hacemos. Entonces aquí de lejos se reconocen perfectamente bien, pero son cuadros como de 5 centímetros por 5 centímetros los píxeles. Bueno, diseñamos también la celosía. Como este funcionó muy bien, el gobierno me pidió después que si podíamos también hacer el pabellón de México, que también era el invitado de honor en la India, y por suerte ya había estado en la India. Entonces, en París van como 200,000 personas a visitar el pabellón, que son muchísima gente. Y en India, pues que había estado, había cosas que sucedía, que estás platicando con alguien en alguna reunión o lo que sea, dices, mira, soy de México, y entonces, sí, ha de ser muy bonito, y está muy cerca de Moscú, ¿verdad? Entonces, no, pues creo que no tienen ni idea de dónde queda México, ¿no? Entonces, el pabellón es redondo porque nos estaban tratando de adosar otros edificios. Entonces dijimos, no, tenemos que hacerlo redondo para que sea difícil de adosarnos otros edificios, y hicimos un estudio donde teníamos como cultura una tradición de edificios circulares enorme. Entonces teníamos edificios prehispánicos redondos, coloniales redondos. Dijimos, México, tenemos que hacer un edificio redondo. Entonces, bueno, nos la creyeron, mandamos fotos y demás. Y es un edificio todo circular, en medio hay un patio, donde tenemos este mapa mundi que lo sacamos de internet, y podemos mostrar que México y la India son dos países más o menos del mismo tamaño. Bueno, tenemos 2 millones de kilómetros, ellos tienen 3.2. En habitantes sí nos ganan un poco más, estamos más o menos al mismo meridiano, y así explicábamos dónde estaba cada uno. El proceso de construcción, ahí sí es al exterior. Entonces construimos en bambú, un material que en la India es muy común. Y la otra cosa que queríamos hacer es, estamos haciendo este edificio efímero, ¿por qué no hacemos que se vea efímero? No tratar de hacer un edificio efímero que parece sólido y que va a durar toda la vida, como casi siempre hacemos, ¿no? No desaprovechar esta condición única que teníamos. Y estando en la India dijimos, pues, ¿qué tal si hacemos un pabellón de seda? Entonces, bueno, el gobierno me mandó a conseguir al constructor. Entonces me estuve reuniendo con los diferentes posibles constructores, y estos me estaban diciendo, oiga, mira, ya le entendimos cómo quiere su pabellón, pero ¿cómo ve? Para que sea más moderno, lo hacemos de tabla roca y lo pinta de rojo. No, 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 queremos en seda. Entonces, bueno, el sistema constructivo es muy sencillo, pues son estas cuerdas, aquí donde, para dónde, el martillito y el serrucho, y con eso construimos todo. El pabellón se iba haciendo cada vez más sólido, y teníamos al sastre con la máquina esta de coser, donde aquí ya estamos colocando el primer falso plafón en seda. Entonces tuvimos como unos 7 días para construirlo. A ver, aquí está, este es el estacionamiento de los empleados. Todo lo hacíamos con el mismo material, ¿no? Con este bambú. Y en México tenemos una tradición constructiva de altísima calidad, ¿no? Los carpinteros, los pintores, los albañiles. Y allá cuando llega el pintor, tiene su bote de pintura, lo abre, mete la mano y con la mano pinta. Y, mira, esta es una opción que no conocíamos, ¿no? Entonces ahí pintando. A ver. Entonces aquí ya vamos, la estructura es todo de bambú, unos contraventeos también para rigidizar, también en bambú. Aquí ya vamos colocando la fachada, que hay montones de fachada ahí
tirada. En el centro sacamos un elemento de 12 metros de altura con unos pendones, que la idea es que tuvieran movimiento. ¿Y en qué dirección hago esto para que sea más eficiente? ¿Para allá? ¿La compu? Y el mapamundi que habíamos hecho en la computadora se dibujó a mano en estos los tapetes, en estos petates. Entonces aquí fue sumamente divertido cómo estaban pintando África, que bueno, más o menos se parecía. Los grandes lagos como que se movieron un poco, Florida se desinfló y nos fue bastante bien porque recuperamos una parte de Texas. Sí, a los amigos de Baja California no les fue tan bien, pero bueno, una cosa por otra. Y nos aquí en algunas reuniones habíamos escuchado de que en alguna feria pasada no paraba de llover con el monzón y que entonces entraba la lluvia y los huracanes y se llevaba todos los libros y las computadoras. Entonces decidimos hacer doble capa de seda y una capa de plástico intermedia, por si las dudas, porque no queríamos perder la posibilidad de utilizar la seda. Aquí ya vamos después retirando bambú para hacer que la estructura fuera muchísimo más ligera, o sea, se rigidizó para construirla y después se fueron eliminando solamente los que se requerían, con estos pendones también azules que flotaban en el viento, ¿no? Y aquí visto desde el patio. Después en alguna reunión en el proceso constructivo, los indios decían, arquitecto, usted no sabe cuánta gente es mucha gente. No, sí, claro, en París nos tocaron 200,000 personas. Usted no sabe lo que es mucha gente. La gente va a entrar, van a tener cuchillos y van a entrar por la pared, van a recortar la fachada. No me diga, ¿eso pueden hacer? Sí, sí, claro, es lo que van a hacer. Entonces nos fuimos a conseguir unas plantas carnívoras que pusimos todo alrededor para proteger pues la fachada, ¿no? Después, bueno, los otros edificios de los otros países fueron bastante simpáticos, ¿no? Entonces, estaba aquí el templo griego de Estados Unidos, el castillito es Alemania, el siguiente que parece un oxo creo que es Alemania, y entonces el día de la inauguración estaban los embajadores de todos los países muertos de las vergüenzas, ¿no? De cómo a mi país se le ocurre hacer un castillo medieval en esponja, ¿no? Entonces, bueno, oiga, le podemos recomendar arquitectos en cada uno de sus países, ¿no? Para que hagan un proyecto. Aquí nos acompañó la artista Betsabe Romero, que hizo estos elementos verticales que son llantas esculpidas y libros. Y entonces ahí también teníamos el problema de qué pasa si es mucha gente, de que pudieran caerse, ¿no? Entonces le echó unos polvitos de colores para que la gente no los pise y claro que no sirvió de nada. Pisaban encima y no, sin ningún problema. Y entonces, bueno, fuimos el único pabellón que acabamos a tiempo. La parte de abajo tiene una iluminación cálida, en la parte de arriba es una iluminación mucho más fría. Y nuestro pabellón se convertía como en una luminaria urbana en esta feria. Y aquí algo rarísimo que nos pasaba con los indios es que decían, cuando veían el pabellón por fuera, porque había una cola, decían, ah, mira, ustedes ya acabaron. Y cuando llegaban al pabellón decían, ah, no, aquí hay un hoyo. No, no, no es un hoyo, es un patio. Entonces, nosotros el patio es algo muy tradicional que conocemos todos muy bien y los indios no tienen la tradición del patio, ¿no? Entonces, era bastante curioso. Y ahí el microclima funcionó bien porque entonces todo el calor salía por el hoyo que teníamos en el centro del edificio, ¿no? Y el viento hacía mover todas estas pendones. Aquí también no fueron 40 escritores mexicanos, fueron un poco menos. Entonces lo que queríamos era mostrar que los escritores eran las luminarias de nuestro pabellón. Entonces mandamos a hacer estas lámparas donde hay estas pendones como de 3 metros con sus fotos y al fin, que son las luminarias, y después al final se las íbamos a dar para que cada uno tenga su bufanda de seda con su cara.
Sí, llevamos muchísimos libros y después los libros se iban a donar a una escuela de español, también de estas cosas donde las escuelas son también gigantescas, ¿no? Entonces, bueno, la gente también se vestía igual que el pabellón. Llevamos bailarinas, música, entonces era muy, muy divertido. Y efectivamente, como decían, llegó muchísima gente. Aquí fueron en 10 días 2 millones de personas. Entonces sí era una diferencia del 200,000 que pensamos que era mucho de París a, a 200,000. Este es un proyecto muy diferente, es un proyecto de vivienda. He estado trabajando con Infonavit pues, prácticamente hace 30 años. Y este era un ejercicio en Apasco donde, donde la modulación de la vivienda es el tamaño del bloque. Entonces, para que tuviéramos siempre o tabiques completos o medios tabiques, y si uno encuentra una tercera parte de bloque, sabemos que hay un problema. Y es una vivienda de 39 metros que se puede aumentar en estas crujías de 305 por 610, donde la casa mínima es esta, y se puede ir creciendo hacia los laterales, desde poner una habitación más, un estacionamiento, una pequeña tienda, y después puede crecer de manera importante hacia los lados y en un segundo nivel. Hasta, sí, al final acaba siendo como 119 metros, si recuerdo bien. Y entonces esta la construimos en Apasco. Vamos a ver rápidamente. Aquí está. Y la amueblamos también. Entonces aquí un despacho de diseñadores hizo muebles también de tamaño adecuado para poder caber en una casa pequeñita de interés social de 39 metros, porque muchas veces lo que pasa es que compran sillones que después no caben, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta fue muy interesante. Y es una casa que costó 110,000 pesos. Entonces ahí fuimos prácticamente el único despacho que pudimos hacer que el costo de la casa fuera exactamente el precio que nos había dado Infonavit. Y entonces las decisiones acaban siendo, preferimos un entrepaño en la cocina o la puerta de entrada, ¿no? Para poder llegar al costo de la vivienda. Bueno, aquí unas mesitas con las patas chuecas. Voy a seguirme. Esta es una casa en Guadalajara. Entonces, aquí empezamos a hacer un experimento de qué pasaba, de que estamos todos acostumbrados a tener la casa como un volumen que todo lo contiene. Entonces, ¿qué pasaba si el programa arquitectónico lo dividíamos y entonces tener por un lado la parte pública y la otra la parte privada independientes? Entonces, en la parte de abajo, que era la foto anterior, tenemos todas las recámaras y en la parte de arriba un volumen perpendicular con toda la parte pública. Esto nos permitía, con un clima tan bueno como Guadalajara, hacer que la azotea de la recámara se convierta en esta terraza y un comedor exterior que se pudieran utilizar. Entonces, la barra superior tiene un volado de 11 metros y la casa la construimos en un día. Entonces llegó esta grúa de 90 toneladas. Aquí hay una de las armaduras que está en el piso. Y entonces aquí la empiezan a levantar a las 8 de la mañana y rápidamente, bueno, esta armadura no tiene diagonales, es esta Viren del gigante. Vamos a ver rápido. Va a tardar más la conferencia que la obra. Aquí va la segunda Virendel, que las vamos colocando. Y aquí ya prácticamente la casa está terminada. Bueno, faltaban algunos detalles, unos vidritos o alguna cosa. La fachada hacia la calle es en piedra, el volado de 11 metros. La paleta de materiales es muy reducida. Tenemos un concreto que aquí quisimos experimentar. Entonces le pusimos a la cimbra una tela como de lino. Entonces cuando descimbrábamos tenía esta textura de tela en metal esmaltado, la piedra y madera, que nos permite que se pierda la puerta de acceso, ¿no? Y toda la casa está dirigida hacia un bosque, entonces toda la fachada con la vista es totalmente transparente. Aquí hay un amigo que dice que por razones seguramente de presupuesto le quitamos la columnita
en el borde, ¿no? Entonces, bueno, aquí las dos franjas con el jardín. Y en la intersección de las dos volúmenes tenemos este espejo de agua donde el manguete pasa 3 centímetros arriba. Y aquí algo que no pensábamos que iba a suceder era que con el viento la superficie del agua se arruga y entonces empieza a reflejar y hace que todo el vestíbulo empiece a vibrar con la luz del espejo de agua, lo cual es bastante interesante. Y los materiales aquí también, el piso es de piedra, bueno, mármol, el muro es de mármol, el piso del comedor que vemos ahí arriba de las viguetas es de cristal. Y aquí, bueno, aquí la parte pública, en la parte superior, donde tenemos la vista hacia el bosque de los Colomos. Y la fachada del fondo tiene una parte esmerilada, porque tenemos ahí una serie de vecinos muy feos. Entonces dijimos, oye, pues vamos a esmerilarlos para no verlos tanto. Y entonces, bueno, esta es esta casa. Aquí una mesa de cómo mantener una superficie horizontal en equilibrio, entonces con un poste y con una como liga en acero inoxidable, o cómo hacer una silla con... En México tenemos ahora sí la posibilidad de hacer, por un lado, la parte industrial con acero inoxidable, pero también la parte artesanal, ¿no? Que en muchos países se ha ido perdiendo. Entonces, hacer como un espagueti de inoxidable, que es la pata, el brazo, el respaldo, y por el otro lado, tener el tejido de mimbre que la hace pues muy cómoda. O esta otra silla que es sencilla en cantilever con un tejido de PVC translúcido en este redondo de inoxidable. Una tumbona, vamos a pasar rápido. O también una vajilla, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta tomar el café muy pequeño, entonces siempre pedía un express, entonces siempre me lo daban llenísimo de agua, entonces, bueno, a ver, ¿me puede dar un express pero que mida 7 milímetros? Entonces, bueno, en algún restaurante, ¿y cómo quiere que lo midamos? Bueno, entonces, bueno, diseñé una tacita que aunque la llenen hasta arriba, acaba siendo un express más potente, ¿no? Más fuerte. También diseñando manijas, aquí con una empresa que todos los valeros y todas las... Y aquí es una casa en Monterrey donde el mismo ejercicio que habíamos hecho en la montaña, el mismo ejercicio que hicimos en Guadalajara, dijimos, ¿qué pasa si en lugar de dividir la casa entre privado y público, explotáramos el programa arquitectónico para poder dividir el estacionamiento del comedor, de la recámara, del estudio? Porque además estamos en la montaña, teníamos muchísimos árboles, entonces eso nos permitía poder mover los volúmenes para no tener que tirar ninguno de los árboles. Y la otra cosa que nos pusimos como condición era, como estamos hasta arriba de la montaña, era muy complicado llevar tierra, bueno, hay materiales, o sacar tierra. Dijimos, vamos a hacer que la excavación de la cimentación sea exactamente la tierra que necesitamos para los rellenos y que no tengamos que ni meter ni sacar nada de tierra. Entonces es una casa como de 1000 metros cuadrados de construcción, que es bastante grande. Vamos a pasar aquí rápido los cortes, donde cada uno de los volúmenes es de un material diferente. Y entonces los pasillos, esta es la continuación del pasillo, tiene esta vigueta como de 80 centímetros de peralte, donde el terreno empieza a bajar. Entonces aquí el cliente me decía, oiga, arquitecto, ¿estás seguro que necesitamos esta estructurota de 6 metros de largo por 80 centímetros? Sí, sí, es que es parte importantísima del concepto de la casa, ¿no? Entonces los convencí. Aquí le pusimos ya su losa. Y después, vamos a ver, aquí está la casa en medio de la montaña, donde cada volumen es de un material diferente. Este volumen es de madera, el volumen alto es en piedra, y también empezamos a ver si podíamos no estar utilizando los manguetes de aluminio que son siempre muy gordos. Entonces, por un lado necesitamos doble acristalamiento por el clima de Monterrey. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si usamos soleras de 2 por media pulgada que sean los manguetes? Entonces vamos a hacer puro manguete, muchísimo más esbelto que los de aluminio, con el problema de cómo hacer la doble ventana. Y entonces uno de los problemas también con doble vidrio es que el vidrio se empieza a ver mucho más verde. Entonces
seleccionar un vidrio extra claro para que a pesar de que haya dos, sea lo menos verdoso posible, ¿no? Que tenga lo menos de hierro. Y después, pues claro que era cómo hacer con el calor de Guadalajara. Entonces ahí encontramos una tecnología, una nanotecnología que se aplica sobre el vidrio y el calor lo refleja. Y entonces íbamos ahí bastante bien hasta que la clienta hizo un comentario muy interesante, es, ¿y cómo voy a limpiar tantas ventanas? Entonces ahí nos pusimos a buscar cómo le podíamos hacer y encontramos que Saint-Gobain tiene unos vidrios que se autolavan. Entonces conseguimos estos vidrios que se autolavan, que yo creo que es los vidrios que tenemos que estar utilizando todo el tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de que llegue la lluvia y deje lodo o una mancha, apenas cae cualquier gota, ¡puf!, se va. Entonces, es bastante, entonces le solucionamos el problema a la propietaria de la casa. Este es el estacionamiento. El cliente es un corredor de motocicletas antiguas, o sea, vintage. Entonces tiene sus motocicletas y sus coches en este volumen todo de acero corten. Vamos a ver. Afuera de la sala le pusimos un espejo de agua y aquí pasaban cosas curiosas que tampoco sabíamos, que era un día estaba el cliente en la sala y entonces se encuentra un oso nadando en la fuente, porque en la época de calor bajan buscando comida y agua. Entonces tuvimos que cambiar la chapa de la puerta, porque la chapa era la que les había enseñado antes. Decimos, oye, si el oso con la patita la pasa, se va a meter a la sala. Entonces ya le pusimos estas manijas redondas donde la pata del oso no le iba a abrir. En el volumen de madera también hay una entrada como de un taller más pequeño, porque el señor también arregla sus motos, entonces tiene ahí un taller con unos tornos, entonces ahí se pierden las puertas y puede ir en pijama. El mismo material se mete al vestíbulo. Toda la casa está modulada 1.20. Entonces aquí sabemos que la puerta mide 2.40 de altura, que el pasillo mide 1.20 de altura, el cristal de encima mide también 2.40. Aquí la casa tiene también algo rarísimo que es un teatro. La dueña de la casa hace escenografías y teatro, entonces en general trabaja con los 18 nietos que tiene y entonces, bueno, tiene el lugar para hacer la escenografía y tiene un teatro. Entonces, como tenemos el teatro que hay visitas, dijimos, en lugar de un solo baño de visitas, tenemos que poner 2 baños de visitas para poder dar cabida a todos los que llegan. Y entonces aquí en estos baños que están atrás de la pared que ustedes están viendo, en un fondo está un WC, y bueno, y el lavabo, está la pared a 2.40, arriba hay otro vidrio de 2.40 con el domo, y del otro lado está el otro WC, y por algún efecto rarísimo del cristal, cuando uno se sienta en el WC de un lado, uno ve reflejado en el vidrio a la persona que está sentada en el WC del otro. Entonces ahí nos llamaron de, oiga, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, por suerte se pudo poner ahí una de estas micas antirreflejo y ya. Bueno, aquí está la sala con el espejo de agua, el pasillo, los manguetes de solera de acero inoxidable. Este es el trampolín que veíamos antes. A ver. Y aquí es el cliente que está en el borde del trampolín y resulta que estamos tan lejos en la montaña que el único lugar donde hay señal es en la punta del trampolín. Entonces resulta que sí era fundamental el trampolín para el concepto arquitectónico de la casa, ¿no? Entonces, finalmente sí tenía una razón. Y cuando uno va cambiando de un espacio a otro, uno está siempre viendo el contexto de la montaña, que es muy, muy impresionante, ¿no? Aquí la sala con, ahorita vamos a ver parte del teatro. Aquí vamos a pasar rápido. Ahí se ve las piernas del escenario. Tenemos tramoya, por eso es la altura tan grande de este volumen.
y no, es como un teatro profesional al final, ¿no? Entonces aquí entre volumen y volumen. El comedor tiene una vista hacia la ciudad de Monterrey, muy grande. Y después, en esto de que cada volumen es de diferente material, bueno, la cocina es como un laboratorio, les gusta mucho comer. Tenemos un volumen de piedra, otro volumen de madera y queríamos también un volumen de concreto. Y resulta que más o menos al mismo tiempo, Tadao Ando estaba haciendo otra casa. Entonces ahí fuimos a conseguir al constructor, dijimos, oye, necesitamos, eh, ya que estás trayendo la cimbra que viene de Dinamarca, el concreto de no sé qué, vamos a poder hacer, a ver si nos pueden ustedes ayudar en nuestro concreto, ¿no? Ahí eran las oficinas de cada uno de ellos, que son de U-Glass. Y entonces pudimos hacer este volumen de concreto. Entonces se convirtió entre como carrera a ver quién acababa la casa, si Tadao Ando o nosotros antes. Entonces toda la casa como está modulada a 1.20, 2.40, pues aquí los paneles, pues adivinen cuánto miden. Y la cimbra en Tadao, que es algo que yo no sabía, es ponen la cimbre completa de todo el volumen y cuelan los 6 metros en un solo jalón. Entonces la cimbra tiene que ser extremadamente resistente para poder aguantar toda la altura del colado. Entonces lo cuelan todo en una sola vez y son muros de 60 centímetros. Bueno, muros de 60 que tiene muro de un lado, aislante en medio, muro del otro lado. Entonces al final la casa entera acaba siendo tiene como aislante como de refrigerador. Entonces a pesar de que tiene calefacción y aire, prácticamente nunca lo tienen que prender gracias a la cantidad de insulación que tiene toda la casa. Bueno, aquí una compañía mexicana que sopla vidrio, así como en Venecia, nos pidió un vaso. Entonces le diseñamos un vaso, bueno, primero conociendo cómo se fabrica el vaso, cómo se sopla a mano. Y ahí empezamos a entender que el costo del vaso tiene que ver con la cantidad de cristal que se usa, porque el cristal que se usa no es reciclado, son unos cilindros que se compran en Alemania o en Francia. Y entonces, entre menos cristal tenga, más económico sale. Entonces dijimos, vamos a hacer el vaso lo más ligero posible para que haya lo menos de material, pero ¿cómo hacer que el vaso al final no sea tan delicado? Entonces dijimos, vamos a canalar el borde para que tenga rigidez, lo mismo que en la parte de la base. Entonces, como el vaso, que es el tercero, empezó a venderse bien, nos pidieron que hiciéramos toda la familia. Nosotros hicimos el tequilero, el del vino, el del agua y el del agua de Jamaica, ¿no? Entonces ya toda la familia de vasos. Y ya que estábamos en eso, pues nos pusimos a hacer unos floreros también. Y aquí la compañía esta de vidrio tenía una serie de cilindros de colores que llevaban años, porque eran colores feos que nadie usaba. Dijimos, oye, ¿qué tal si aprovechamos y vamos a usar todos esos colores feos que nadie compra, que los tienes aquí tirados, ¿no? Entonces aprovechamos los floreros de estos colores feos, según ellos. Esta es una remodelación de un edificio que todos conocen. Esta fue una colaboración con el Manches, con Alejandro Sánchez, que seguramente conocen. Este es un edificio de la Ciudadela, un edificio del siglo XVIII, que estaba en el borde de la ciudad, originalmente como fábrica de tabaco, que después acaba siendo cuartel militar, cárcel. Estuvo Morelos preso aquí hasta que la noche lo sacaron para fusilarlo en Ecatepec. Y después la Ciudadela se convirtió importante en la Decena Trágica. Entonces, antes estaba pues en el borde de la ciudad, ahora está pues en medio de la ciudad. Ahí está la Alameda arriba. Aquí está la época más o menos de la Decena Trágica, donde fue importante. Aquí acabaron matando a Gustavo Madero, hermano del presidente. Y la primera cosa que hicimos fue reacomodar el programa arquitectónico. El edificio se había seccionado, varias secretarías tenían pedazos, entonces ya se iba a convertir todo en biblioteca y entonces poder acomodarlo de una mucha mejor manera. Y los patios centrales, los 4, son patios de 40 por 40 metros. El edificio mide 171 por 171 metros. En los 200 años que lleva el edificio, se ha hundido y de manera diferencial, como unos 80 centímetros,
además de como 1.50. Y debajo hay otro edificio que es toda la cimentación que ha hecho que el edificio se mantenga en buen estado. Entonces, la primera cosa que hicimos es retirar todos los repellados de concreto para volver a tener repellados de cal y teníamos una cantidad de escalones, escaleras y rampitas que no eran rampitas para discapacitados, eran rampitas para discapacitarse. Entonces, tratar de eliminarlas con una topografía que tomara todos los desniveles. Entonces, este era el patio norte, como estaba, y lo dejamos así. Y aquí, con la secretaria de Cultura, le explicamos el criterio de los colores para el edificio. El edificio es tan grande que es muy difícil poder ubicar uno dónde está. Entonces dijimos, la primera crujía perimetral vamos a hacerla roja y todo el interior vamos a hacerlo blanco. Entonces es muy fácil, es como un rabanito. Entonces, bueno, eso no le gustó tanto a la secretaria, pero bueno, pasamos entonces ya se podía entender uno dónde estaba. Y este es el eje norte-sur que estaba bloqueado con muros, entonces aquí ya lo liberamos y uno ya podía recorrer el edificio completo. Tuvo una remodelación importante por Zabludovsky en el 87, donde aquí son fotos donde está esta bóveda de policarbonato, que era así como material nuevo en ese momento, que se había puesto totalmente negro, escaleritas al fondo para accidentarse, y entonces esto le quitamos toda la parte policarbonato, quitamos los escalones. Los patios habían estas soluciones momentáneas que se convierten en permanentes. Entonces, si empezamos a limpiar el edificio, esta fue los paraguas principales de Zabludovsky, que son de 40 por 40, con estas columnas que tienen como un zapato en la parte de abajo. Empezó a haber goteras, entonces habían sacado todos los libros al patio y cuando empezó a haber goteras, pues los tuvieron que regresar otra vez. Entonces ahí fuimos a conseguir los planos en la UNAM para ver qué le había pasado a esos domos en las diagonales y volver a rediseñarlos sabiendo que habían tenido problemas. Le quitamos los zapatos, la base a las columnotas y le pusimos todo este piso de lava, que es esta topografía que toma todos los escalones, lo mismo que el mobiliario, ¿no? De estas bancotas. Pusimos mobiliario nuevo. Esto era el centro, el cernidor. Entonces aquí teníamos toda esta estructura, toda esta gimnasia estructural de columnas con zapatos para tener los archiveros, para encontrar los libros, ¿no? Que ahora ya, obviamente ya no funcionan. Y toda esta gimnasia estructural tenía la oficina del director y subdirector. Entonces dijimos, no, esto vamos a quitar todo esto. Y contratamos a Jan Hendricks, este artista holandés que vive en México hace más de 30 años. Hizo esta pieza que es una hoja de tabaco que recuerda el uso original del edificio para hacer esta escultura que pesa 3 toneladas, que está justo en el centro geográfico de todo el edificio. Y este espacio, donde quitamos esas columnas, es un espacio que se usa para cócteles, para conciertos, ahora sí, para eventos de cualquier tipo. Y dejamos el muro como estaba, ¿no? Mostrando el sistema constructivo del siglo XVIII. En la biblioteca infantil, que también es bastante grande, la duplicamos. Los vecinos usan muchísimo el edificio y entonces aquí fue Magali Lara que nos ayudó con este arte en las paredes, y lo que ella dijo, si es una biblioteca infantil y también para niños muy pequeños, me gustaría también hacer obras de arte en el piso, para que los niños que van gateando puedan también disfrutar de la obra de arte. Entonces, bueno, aquí cambiamos toda la colección de libros, pusimos computadoras, mobiliario para tamaño de los niños. El teatro es un teatro muy curioso porque, por un lado, los actores en muchos casos son los mismos vecinos, el público también son los vecinos y los técnicos también son los vecinos. Entonces era cómo hacer un teatro que pudiera ser fácilmente modificado para toda la parte eléctrica o acústica por gente que no son profesionales en la parte técnica del teatro, ¿no? Entonces hicimos este teatro que puede cambiar de
conformación, según isabelino o lo que sea. Y el vestíbulo del teatro es esta crujía muy grande, que esta era la oficina de José Vasconcelos. Entonces él tenía su escritorio pegado al fondo. Que dijimos, oye, si esta era la oficina de Vasconcelos, necesitamos un mural. Entonces dijimos, pues sí, el señor fue justamente el que impulsó los muralistas mexicanos. Entonces ahí contratamos a Doctor Lacra, y entonces ahí, cuando fuimos a presentar a Lina, dijo, no se pueden poner murales. Pero ¿cómo? Es la oficina del señor Vasconcelos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el mural está sobre un bastidor para que se pueda quitar, porque lo que se podía hacer en la época de Vasconcelos ya no se puede hacer. Pero bueno, no sé si conoces el trabajo de Doctor Lacra, es un artista que trabaja en general en hacer tatuajes, entonces pues, cobra como por centímetro cuadrado. Entonces aquí mide como 24 metros de largo. Entonces ese mismo cálculo no funcionaba aquí. No, a ver, aquí no nos puedes cobrar por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí un cuadro muy, muy grande de Lacra. En la entrada pusimos 2 librerías, que son estos como nichos de libros que envuelven todo el espacio, desde el piso hasta el techo, y tenemos una para adultos y la otra para jóvenes y adolescentes. Y aquí, si pueden ver, hay 2 personas en la foto. Y entonces lo que les pedimos a la gente cuando entra es que uno haga exactamente lo mismo del otro, ¿no? Entonces aquí, mira, hay uno que está leyendo un libro y el del fondo está haciendo lo mismo. No, es un espejo. Ahí mismo hicimos también la biblioteca Castro Leal. Castro Leal fue el rector de la UNAM que le puso la A. Antes era Universidad Nacional y con él ganó la parte de la autonomía. Fue escritor, fue diplomático, fue director de Bellas Artes, y tenía una biblioteca muy grande de 50,000 libros. Entonces, esta era su casa que se había incendiado. Entonces, tomamos estos libreros oscuros para tener estas 2 crujías como idea original. Y vamos a ver. Y la idea era hacer los libreros en nogal, en una madera oscura similar a la de él, y todo lo demás va suspendido y es en cristal o en inoxidable para contrastar la arquitectura del siglo XVIII con la del siglo XXI. Y en el borde de los entrepaños poner estos LEDs que iluminan los libros para que lo principal que vibra son justamente todos los 50,000 libros de Castro Leal. Aquí una perspectivita. Diseñamos también la escalera, los barandales, los muebles. Si el gobierno mexicano ahí estuvo comprando varias bibliotecas personales, y entonces esta fue una de ellas. Aquí los sillones, otra vez con como espagueti de acero inoxidable en una piel blanca. Las mesas chaparritas, mesas altas. Este es el proyecto de regeneración de Avenida Mazarik, la avenida comercial más importante de América Latina, que estaba hecha un desastre. Había 500 coches subidos en la banqueta, entonces la gente no podía acercarse a ver las vitrinas, uno caminaba con una carriola y lo atropellaban. Cada tienda había puesto un material diferente, entonces parecía muestrario. Y los restaurantes también habían invadido la banqueta, entonces para estar en la banqueta uno tenía que prácticamente hacer un pedido de comida. Y entonces la idea era cómo poder limpiar. Entonces, una de las cosas fue reducir la velocidad de los coches, esto reducir ligeramente los 2 carriles, dejar los 2 carriles, pero reducirlos ligeramente y utilizar banquetas de granito, calle de concreto, quitar toda la parte de cables aéreos, quitarlos todos. Entonces, todos los metimos bajo tierra, arreglar toda la parte de red hidráulica sanitaria que llevaba pues 100 años o 80 años, toda la vegetación y poner unos obstáculos con estos volardos para que los 500 coches que no queríamos en la banqueta estuvieran afuera. A partir de eso, bueno, tiene accesibilidad universal, entonces no hay un solo escalón,
Entonces han aparecido bicicletas, carriolas, sillas de ruedas. Y también empezamos a diseñar no solo, bueno, toda la calle, pero también el mobiliario, las bancas, los semáforos, la luz, las luminarias. No se deja. A ver si se deja. Me va a cambiar a 3. Las bancas. Entonces, las bancas también vamos a poner las bancas que también protejan para que los coches no suban y vamos a voltearlas para que los que están en las bancas vean a los peatones, no que estén viendo a los coches, ¿no? La vegetación, en algún momento le propusimos a la ciudad que qué pasaba si quitábamos todos los coches, todos los árboles y pudiéramos puras jacarandas. Entonces ahí, con buen juicio, dijeron, el día que haya una enfermedad de jacaranda, nos quedamos sin ningún árbol. Entonces, mantuvimos la paleta bastante mixta que tiene, bueno, como la enfermedad ahorita de las palmeras, ¿no? Que todas están muriendo. Entonces también diseñamos las luminarias para iluminar por un lado los carriles vehiculares, pero por otro lado también la parte de la banqueta. La banqueta es de granito, que es una piedra que no es porosa, entonces muy resistente y muy dura. Aquí las bancas. Este es un edificio que hicimos con Sedatu en el Centro Comunitario Ruiz, que está como a 2 horas de Tepic, en la sierra. Un lugar que tiene problema de narcotráfico, de trata de mujeres, y necesitaban un centro comunitario, ¿no? Donde tenían servicio médico, psicológico, pudieran dar comidas, en caso de desastres también atender a la población. Y prácticamente el único material de construcción que tienen en Ruiz fabrican tabiques artesanales, bueno, además de la droga. Entonces decidimos hacer el edificio todo en tabique para que justamente contratáramos a los mismos habitantes en la fabricación del material único de construcción y que hiciéramos los muros y las bóvedas todas en tabique. Entonces cada una de las bóvedas tiene uno del programa de psicólogo o médico o cocina en tabique. La calle es muy ancha y justamente a partir de ahí se hace mucho más delgada, entonces por eso dijamos una plaza que es como la terminación de la calle ancha, que a partir de ahí se reduce, y el acomodo de los tabiques, que son pues el material único de construcción. Cancelería muy, muy sencilla para que la pudieran hacer sin necesidad de aluminio ni fierro. Entonces, una cancelería, ahora sí que con madera. Voy a pasar rápido. Aquí es el comedor. Y el último proyecto que les tengo es este. Este es una remodelación de una casa en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, una casa de los 60s. Entonces, una casa en esquina, está protegida por bueno, toda la parte del centro de Coyoacán está protegida por el INAH y por Bellas Artes, entonces por afuera no la podíamos tocar. La casa tiene una cosa bastante curiosa que se llamaba la Casa de la Luz, y cuando uno entraba era una casa oscura y como congelada. Se llama la Casa de la Luz, con unas ventanitas pequeñísimas. Entonces, hacia el patio aumentamos las ventanas para que entrara mucha más luz y el microclima cambió. Aquí está por fuera, que nada más la pintamos de blanco. Y las personas que viven ahí tienen un gusto por los libros. Entonces aquí uno entra y se encuentra todos estos libreros llenos de libros. Todo el piso es de recinto, entonces todo el piso es totalmente negro, los muros son totalmente blancos, no hay zoclo para que quede perfectamente claro el criterio. El barandal que ven es de una varilla de 1 pulgada, entonces ahí estuve probando con los diferentes fabricantes de varillas, ¿no? ¿Cuál es la varilla que no te lastima cuando la agarras, ¿no? Entonces finalmente encontramos una que nos podía funcionar, que era como muy tersa. Bueno, aquí los libros todavía no llegaban. Ahí se ve la sala a lo lejos. Aquí tuvimos la suerte también de diseñar muchos de los muebles. La mesa que está abajo la diseñamos, las sillitas de mimbre también. Bueno, los entrepaños de
de CDs y eso también, el silloncito de la derecha, aquí la parte de la sala. La cocina, como era muy pequeña, la dividimos en dos, entonces hicimos un pantry y una cocina. El patio le pusimos una jacaranda y pusimos esta escalera naranja que lleva a la azotea, porque pues, tenemos unos espacios increíbles en las azoteas que muchas veces no aprovechamos. Aquí ven cómo las ventanas crecieron, lo cual permite que la casa sea la casa de la luz. Y tenían un pequeño volumen hecho en madera que estaba todo podrido, entonces eso, y tenía goteras, entonces eso lo empujamos y le hicimos abajo un despacho y en la parte de arriba una biblioteca, donde aquí también son vidrios especiales, son vidrios de jumbos, estos de 5 metros de altura, que se autolavan. Entonces, y no tiene ningún manguete ni de aluminio, ni arañas, ni nada. Van agarrados nada más de arriba hasta abajo. Sí, la colección aquí son como 14,000 libros. Entonces aquí está la parte de la biblioteca que tiene este pasillo de cristal. Y yo creo que la cocina, yo creo que esto ya estamos acabando. El baño, que es un baño muy estrecho, entonces le pusimos todos estos cristales, bueno, espejos, que parece ser mucho más grande de lo que es. Y también el lugar no tenía losa, entonces le pusimos unos domos. Entonces uno se está bañando, parece como que se está bañando al aire libre, que es bastante agradable. Bueno, salvo ahorita que no para de llover. La azotea la forramos todo en este ladrillo y todo el contexto es de vegetación. Entonces aquí también diseñamos la mesa, las sillas, la banca. Y pues muchísimas gracias. Es todo. Vamos ganando tiempo, ¿no? Nos quedan 8 minutos. Todavía nos queda tiempo y lo podemos aprovechar. Acuérdense que con su aplicación que entran en el código QR pueden realizar preguntas, así que entren para que participen y puedan preguntarles. Y aquí tenemos a Juan Antonio Sadek Curi. ¿Cómo estamos? Por favor. Este es un honor para nosotros. Muchas gracias. Todo el colegio te agradece tu participación. Como siempre, excelente. Creo que el aplauso fue poco para lo que recibimos. Al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta Magar, el reconocimiento por su ponencia y un agradecimiento especial por su tiempo y tu atención. Muchas gracias. Y tenemos un pequeño presente, unos libros que, bueno, de algo te servirán, aunque ya sabes mucho. Te lo agradecemos muchísimo. No, muy gentil, muchas gracias a ti, Bernardo. Ven aquí es. Bueno. Y esta bolsa que son Bolsa. souvenirs de Congreso. Muchísimas gracias, Bernardo. Qué gusto tenerte aquí. Así. Y ahorita nos tomamos una foto, claro. Pueden pasar los tres al centro, por favor, para tomarnos la foto oficial. Por favor. Les recuerdo que pueden participar entrando al código QR y hacer preguntas o comentarios. Por acá ya hay felicitaciones. Muchísimas gracias, Gustazo. Muchas gracias.